amigos, bienvenidos al Viejo Youtuber. Hoy tenemos un programa especial. Estamos hablando de literatura, de buenos libros. Recordarán ustedes que en un video anterior pudimos ver la obra de Mary Shelley, Frankenstein. Y ahora, a pedido del Club de Lectura El Quijote, donde tengo un buen amigo, Vladimir Zambrano, me han dicho que hablemos de Juan Rulfo, este escritor mexicano determinante, icónico, histórico, y además que genera el inicio de una nueva narrativa mexicana que obviamente respeta estos parámetros y esencias de la Revolución Mexicana como contexto y como historia que lleva de la mano todas aquellas narrativas que surgen luego. Y dentro de Juan Rulfo es natural remitirse a Pedro Páramo, pero hoy no vamos a hablar de Pedro Páramo. Hoy vamos a hablar de Llano en Llamas. Y para ello tenemos que contextualizar como siempre lo hacemos. Recordemos que nuestro buen Juan Rulfo se crió con su abuela, se crió en ese pueblito de San Gabriel, ese pueblo de Jalisco, con una familia numerosa, pero una familia venida a menos, una familia empobrecida, una familia que había perdido todo lo que tenía, grandes hacendados como eran, merced a la Revolución Mexicana y básicamente esta conocidísima Guerra de los Cristeros, que no fue otra cosa que este movimiento que se gesta y que da origen a una guerra de 3 años entre 1926 y 1929 entre el gobierno mexicano y milicias obviamente paramilitares, su nombre lo dice, redundamos, que estaban conjuntando a laicos, a presbíteros, a gente de la iglesia y a gente también en extremo católica que pretendía, llevando a las calles su protesta, que no se tomen en cuenta todos aquellos elementos que la ley Calles había propuesto. Esta ley Calles que quería disminuir y controlar el culto católico en la nación, cosa que también pasó en su momento en Ecuador con Eloy Alfaro, de manera que esta novela no solamente, o mejor dicho, esta compilación de cuentos no solamente retrata el México post-revolucionario que le tocó vivir a Juan Rulfo, sino que retrata de manera certera, absolutamente frontal, la realidad latinoamericana que se vivió en México, que se ha vivido en Ecuador y que se ha vivido en la mayoría de países donde nuestra etnia mestiza ha hecho presencia y donde el indio, en especial el indígena, ha sido juzgado, preterido, donde la ley en su sentido punitivo solamente ha sido para el de Poncho. Juan Rulfo es este pintor, este retratista, que con sus palabras consigue hilvanar estas historias, así como lo hizo luego con los pinceles, literalmente hablando, Orozco, Siqueiros y por supuesto el genial Diego Rivera. De manera que nos vamos a adentrar en este mundo indómito, salvaje, de esta tierra agreste de los poblados mexicanos en Llano en Llamas. Vamos a ver una pequeña narrativa acompañada de imágenes para luego cerrar este programa haciendo las conclusiones. Y ojo, no vamos a adelantar la trama para que usted se anime a leer la obra. Recuerda, estamos en el Viejo Youtuber, no deje de suscribirse, no deje de darle like. Un abrazo a todos. Para hablar de Llano en Llamas, esta importantísima obra, esta compilación de cuentos, de 17 cuentos de Juan Rulfo, tenemos que ponernos en contexto. En primer término, pues recordar al mayúsculo Rulfo, este nombre importantísimo, este nombre dorado, en las letras latinoamericanas, en las letras mexicanas, en primer término, obviamente, y las letras del mundo, quizás remitiéndonos a Pedro Páramo, esa obra que la mitad más uno de los latinoamericanos hemos leído en algún momento de nuestras vidas, y con la cual hemos sufrido y con la cual nos hemos ubicado en los contextos de ese México depauperizado posterior a la Revolución de 1910. Pero Juan Rulfo es mucho más que eso y es mucho más obra que Pedro Páramo. Y para ello pongámonos un poquito en los antecedentes del autor, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, obviamente para nosotros simplemente Juan Rulfo, nacido en San Gabriel, allí en el distrito de Sayula, en Jalisco, un 16 de mayo de 1917, para fallecer en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, allá en 1986, un 7 de enero, ya bastante entrado el siglo XX. Rulfo, aparte del enorme escritor que es, narrador, escritor de cuentos, guionista, es también fotógrafo y pertenece a eso que se ha dado en llamar la generación del 52. Y yo diría que su prestigio se fundamenta en 2 obras.
Pedro Páramo, que es aquella que ya hemos comentado, la ha leído pues todo latinoamericano que se precie de amar nuestras letras, y El Llano en Llamas, como una compilación de cuentos publicados allá por 1953 y de manera posterior, pues en 1955, la obra cumbre de Rulfo, que es Pedro Páramo. Rulfo es uno de aquellos escritores latinoamericanos del siglo XX que pues en sus obras presenta ya un cierto atisbo de lo que sería más adelante llamado el realismo mágico. De hecho, yo diría que Rulfo es un narrador mágico y que toma la Revolución Mexicana para ambientar mucho de su obra, y más bien la post-revolución mexicana, esa reforma agraria que no pudo cumplir los objetivos, todas esas luchas revolucionarias que a la postre, al menos para el indio, para el marginal, para el habitante rural, no significaron las transformaciones que se esperaban. Juan Rulfo es de alguna manera sí un narrador de los ambientes postrevolucionarios, pero tenemos que aclarar algo. Esta narrativa de la Revolución Mexicana es un periodo literario que narra específicamente la Revolución Mexicana, y este periodo se inicia en 1915 para terminar a mediados de los años 40. Y si nos ubicamos en términos de el pináculo de la narrativa de Rulfo, deberíamos decir que él ya es posterior a esto que los mexicanos llaman su narrativa de la revolución. Hay que entender que esta narrativa comparte rasgos comunes. La violencia manifiesta más que nada en los sentimientos del marginal, del poblador agrario, y es un rasgo importante, sí, de esa narrativa, pero más bien es una fotografía sociocultural de un momento determinado, de ese México triste que a veces es necesario retratar para entenderlo. Además, la trascendencia política, social de aquella revolución y todas sus consecuencias, tanto negativas cuanto aquellas positivas que también pueden rescatarse en alguna medida. Pero todo esto se narra, se analiza, se mira, se entiende desde una realidad simbólica, bajo un esquema literario determinado. Obviamente atrás de ello hay una verdad que se cuenta a través de un discurso que lo dicen, que es pues conducido desde el hilo de personajes que son parte de la ficción. Este periodo literario es muy importante, pero Rulfo es más bien el que pone el corolario a este periodo. No llamemos que él es parte de la narrativa de la Revolución Mexicana, sino más bien de esa narrativa que ya va dándole un nuevo giro. Y entre ellos hay nombres importantes, no solo Rulfo, está el mismo José Revueltas, está Elena Garro, está quizá Ignacio Solares, está Rosario Castellanos, está Jorge Ibargüengoitia, entre otros tantos. Y obviamente también dentro de la misma narrativa que cuenta como escenario todo este ambiente revolucionario, tenemos novelas modernas como la de Guillermo Samperio, Emiliano Zapata, El soñador con bigotes, que si mal no recuerdo es de 2004, y también Pedro Ángel Palou, Zapata de 2006, obras importantes pero ya contemporáneas. Toda una suerte de textos suele incluirse cuando se habla de la narrativa de la revolución, como si fuese un periodo amplio que no tiene una demarcación. Pero debo decirles que esta narrativa de la Revolución Mexicana es un periodo determinado, contextualizado, específico, que tiene su propia metodología, sus propias técnicas, su propio hilo narrativo, y que es muy diferente al que van a utilizar los contemporáneos, obviamente, estos narradores posteriores de la mitad del siglo, e incluso los modernistas. Y si encasillamos a Rulfo en un periodo histórico, diríamos que él cierra de forma capitular todo este periodo de narrativa, tomando algunos de sus elementos y obviamente metiéndose en esos contextos que son interesantísimos. Llano en Llamas, queridos amigos, es una obra determinante. ¿Por qué? Porque nos dibuja
ese sentimiento del indio oprimido, ese sentimiento del mestizo que es arrasado por los dueños del poder, por aquellos que siempre han manejado los contextos más altos de aquella sociedad que ha sido eminentemente detractora de sus derechos fundamentales, de esas etnias que históricamente y desde hace más de 500 años van ocupando un lugar terciario en una sociedad casi esclavista. Él lo retrata muy bien. Y Llano en Llamas, pues en primer término, a través de 15 cuentos en su edición inicial de 1953 y más adelante, en 1971, con 17 cuentos, nos va contando de la mano un sinnúmero de anécdotas, de historias, de sentires, de sensaciones, de percepciones, precisamente de ese pueblo marginado mexicano. Hay tantas historias que están allí contenidas y podríamos recordar tranquilamente Macario, El Hombre, se me ocurre Nos han dado la tierra, la otra que da nombre naturalmente a la obra, El Llano en Llamas, y una que a mí me parece especialmente sensible y que usted debe revisar cuando tenga oportunidad de tener entre sus manos este libro tan importante y por el cual hemos hecho el video de hoy, estimado amigo del viejo youtuber. Es un cuento que toca profundamente. Es que somos muy pobres. Es la historia de una niña llamada Tacha y de su vaca llamada Serpentina. Esta vaca de la niña le iba a asegurar un matrimonio, le iba a asegurar un futuro, le iba a asegurar el poder tener una familia y encontrar además un hombre que se fijara en ella gracias precisamente a esta dote y no solamente pues sus sentimientos nobles que obviamente los tenía, pero que en aquel entonces no eran fundamentales para poder conseguir un marido. De repente la vaca Serpentina muere y naturalmente los sueños de Tacha se ven frustrados, se ven cortados. Ya no había esperanzas, no había un mañana, no había un porqué. Y sus padres han de interrogarse, y esta gran interrogante es parte neurálgica de la obra. ¿Qué va a pasar con Tacha después de la muerte de Serpentina? ¿Podrá conseguir un espacio en los contextos sociales? ¿Podrá conseguir un matrimonio adecuado? Cuando la vaca muere, muere la esperanza. Esa esperanza que casi siempre para el pobre es distante y esquiva. Recuerden, no le vamos a narrar más. No le vamos a contar más de esta obra para que usted la viera, para que usted la tenga en sus manos y disfrute de los textos de Juan Rulfo, porque a Rulfo hay que leerlo, a Rulfo hay que empaparse en el papel, hay que meterse de cabeza por esos meandros, por esas curvas de ese río, de su torrente escritural. Así que los invito y quiero decirles que por favor se suscriban, le den like a nuestros videos en el viejo youtuber y estaremos pronto con nuevas emisiones en las cuales tendremos de todo. Recuerden, entrevistas, cocina, libros y todo lo mejor que usted espera ver en su casa a través de YouTube. Un abrazo, hasta siempre. Adiós.